Hola a todos, mi nombre es Oscar Alejandro Herrera. Y yo soy Laura Sofía Ayala. Bueno, en esta ocasión queremos hacer un corto video para hablar sobre los principios de beneficencia, maleficencia, autonomía y justicia. Pero quiero preguntarte primero algo. ¿Tú en algún momento has querido ir a un psicólogo? Claro que sí, Alejandro. De hecho, yo creo que es muy importante y es un derecho de todas las personas que puedan ir al psicólogo. Y eso no quiere decir que estemos locos. Bueno, buen punto eso porque yo he escuchado muchas veces en la calle, de hecho a la familia o a los amigos decir que es que el psicólogo es para locos y realmente no es cierto. Muchas veces nosotros como sociedad nos vemos afrontados en muchos problemas con la familia, problemas con la pareja, incluso problemas personales, ¿no? Y pues el psicólogo es una persona profesional que nos puede ayudar a orientar de manera profesional para tomar mejores decisiones, para guiarnos. Entonces yo creo que es algo muy importante. Claro que sí, Alejo. Además, es importante que las personas que vayan a consultar a un psicólogo entiendan y sepan que él también debe regirse bajo unos principios éticos. Uno de esos es el principio de la beneficencia. Ok, y cuéntame, ¿de qué se trata el principio de beneficencia? Bueno, este principio es básico porque requiere que el psicólogo, ante todo, esté preocupado por el bienestar de su paciente, consultante o cliente. De esta manera, él debe hacer el máximo esfuerzo en buscar el beneficio de él sin caer en el paternalismo. Paternalismo, me suena eso de paternalismo. ¿Qué quieres decir con el paternalismo? El paternalismo se refiere a que pese a la empatía que debe tener el psicólogo con su cliente, no quiere decir que lo trate como un hermano o como un amigo o como un familiar, no sé. Debe respetarse esa distancia. Ok, eso, digamos que ahí se diferencia, digamos, lo profesional de un psicólogo, ¿no? Es decir, pues no hay necesidad de entrar uno en esas emociones como tan familiares para que un psicólogo pueda orientar a una persona, ¿no? Me parece muy bien eso. Cuéntame, ¿hay algo también sobre que el principio de beneficencia tiene dos caras, ¿no? Exactamente, Alejandro. El principio de beneficencia tiene dos caras, una que mira a la justicia y otra que mira a la autonomía. Cuando habla de justicia se refiere al respeto que tiene por los pueblos y sus costumbres. Cuando habla acerca de la autonomía se refiere al respeto que debe tener totalmente por el paciente al que lo está consultando. Ok, pues mira que yo averigüé un poco sobre el principio de no maleficencia y pues escuchándote hablar, creo que hay algo muy similar en esto, ¿no? Sin embargo, yo quería como aportar que el principio de no maleficencia es la obligación moral que tiene el psicólogo de no herir, de no lastimar, de no perjudicar al paciente o al consultante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿cómo se ve reflejado que el psicólogo cumpla con este principio de no maleficencia? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, cuando el paciente se siente como confortable con la circunstancia, en el momento, en el consultorio, ¿sí? Se siente respetado, ¿sí? Siente como esa tranquilidad en el momento de la consulta. Y pues digamos que es muy importante que los psicólogos tengan en cuenta eso porque somos, por ejemplo, Colombia es un país de muchas culturas, ¿sí? De muchas razas. Entonces, seguramente cuando el psicólogo vaya a entrar a operar su profesión, se encontrará con muchas personas de muchas razas, indígenas, afrodescendientes, personas, por ejemplo, homosexuales, heterosexuales, personas de distintas creencias, católicos, cristianos, y yo creo que entonces es muy importante que el psicólogo tenga presente eso para poder que
no vaya a cometer una falta de principio de no maleficencia. Exactamente, Alejandro. Yo te quiero contar que las faltas al derecho de beneficencia se presentan cuando el psicólogo no tiene en cuenta los efectos negativos que pueda causar en la persona. Por ejemplo, el hecho de juzgar, por ejemplo, entrar en tipos de prejuicio o incluso hacer una postura facial que esté afectando al paciente. Bueno, muy buen punto. Mira que hablando de todo un poco, también quiero aportar algo sobre el principio de no maleficencia, y es que el psicólogo debe tener mucho cuidado en la hora de la consulta, porque resulta que aquí estamos tratando, o el psicólogo está tratando, digamos, con temas personales o temas familiares del consultante, y tener discreción sobre esos temas también evita una falta de no maleficencia. Es por esta razón que, por ejemplo, es importante que el psicólogo tenga mucho cuidado con la información que tenga para evitar que la persona sea violentada en sus derechos, de su buen nombre, ¿sí? Y creo que esta parte es un muy buen punto, ¿no? Exactamente, Alejandro. Ahí entraría el principio de justicia. Se refiere, como tú decías, a que el psicólogo tenga muy presente, equilibrada y que sea equitativamente la forma que va a tratar a todos sus consultantes. Entre estas se encuentran unas muy importantes. Tú ya mencionabas algunas, como la edad, el sexo, la orientación sexual, la cultura, la nacionalidad, el idioma, el nivel socioeconómico, discapacidad y entre otros. Bueno, Alejo, también te quería contar que en el principio de justicia existen 3 relaciones específicas en cuestiones distributivas, retributivas y compensatorias. La primera se refiere a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivadas del oficio de la psicología. La segunda, que es la retributiva, se refiere a las sanciones o multas que se le deban hacer al psicólogo a causa de haber cometido una falta. Este principio es muy importante porque identifica el grado de responsabilidad que se tiene a partir de la falta cometida. Es decir, aquí ya se podría estar hablando de una sanción o de un castigo para el psicólogo que comete la falta. La última, que es la compensatoria, se refiere a la manera de recompensar a las personas por este daño. Esto quiere decir que tiene que ser una compensación justa, directamente proporcional a la pérdida o al daño que haya sufrido el paciente. Bueno, también hay otro principio que sería el principio de autonomía. Entonces, como para que las personas me entiendan, quiero decir que el principio de autonomía hace referencia como a la obligación moral del psicólogo que tiene de reconocer y respetar las decisiones de los pacientes, ¿no? De los consultantes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Somos una sociedad donde hay mucha variedad de culturas, de pensamientos, de creencias, y muchas veces las personas imponen sus creencias, sus pensamientos o su cultura a la hora de tomar sus decisiones, y entonces la persona como psicólogo pues no tiene otra cosa sino que respetar. De hecho, lo que quiero decir con esto y lo que dije en un principio es que el psicólogo está para orientar, ¿cierto? Cuando uno llega a una consulta psicológica, no es que el psicólogo va a llegar y te va a decir, bueno, tú tienes que hacer esto, esto y esto. No, el psicólogo parte de su profesión para explicarle al consultante los métodos que existen o las formas que existen para que una persona pueda salir de un problema, pueda aclarar sus dudas, pueda llegar a ser mejor orientadas de manera profesional. Pero como vuelvo y digo, en este caso el psicólogo puede orientar, ¿cierto? Pero no jamás, nunca podrá imponer sus
sus ideas, sus decisiones hacia otra persona, porque al fin y al cabo es la otra persona quien decide sobre su propia vida. Como características de un buen profesional debe ser un psicólogo veraz. De esta manera el paciente o el consultante puede tomar mejores decisiones y así evitar que tome decisiones erradas, ¿no? Eso es muy importante y es una ayuda fundamental para el paciente. De la misma manera en como el psicólogo se comporta con el consultante con ética, ¿sí? Con sus principios y de esa manera también se comporta con el entorno, pues de esa misma manera también se debe comportar cuando no tiene al consultante al lado, ¿no? Es muy importante eso porque eso habla mucho de la profesión y de la ética profesional de un profesional en psicología. El psicólogo es una persona que tiene información personal de sus consultantes. Entonces es importante, fundamental, preponderante que la persona se sienta segura de que el psicólogo no va a violar digamos esta información, y eso se ve en la integridad del psicólogo, del profesional, y de esta manera se estaría respetando la dignidad y la integridad de cada consultante. Listo, Sofía. Bueno, ya con toda esta información quería preguntarte qué sabes tú de los tribunales. Bueno, Alejo, la importancia de los tribunales, tanto nacional como departamental, es llevar a cabo los procesos disciplinarios para que se cumplan o se sancionen las faltas cometidas, deontológicas y bioéticas. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los dos criterios, que en primer lugar es uno formal donde te dan un respaldo y validez de la profesión que tienes, y para eso tienes que contar con que hayas, con que seas un psicólogo profesional de una entidad legalmente reconocida y que cuentes con una tarjeta profesional o un registro profesional. Okay. Otro criterio que tienen los tribunales es el criterio material, que hace referencia a la naturaleza del conocimiento como tal del psicólogo. Bueno, Sofía, muy interesante lo que acabas de mencionar sobre los tribunales. Es fundamental también tener esa información, como también es fundamental que las personas sepan que también tienen derecho a quejarse si en algún momento sienten que han violado sus derechos, se sienten atacados, se sienten discriminados, en fin, ¿sí? Por muchas circunstancias que una persona pueda hacer uso de la queja, ¿sí? Entonces tengo una guía, ¿sí? Son 7 puntos para que las personas tengan en cuenta a la hora de hacer una queja, de presentar una queja en un informe, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto, siempre, obviamente, debe entender que debe ir con el nombre completo del informante, ¿sí? Salvo que se quiera hacer una carta anónima, ¿no? Pero es importante, el nombre completo. El segundo punto sería el nombre completo del presunto responsable de los hechos, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre completo del psicólogo, ¿sí? De la misma manera que estos hechos queden impuestos en el conocimiento del tribunal, ¿sí? El número de cédula, el número de la tarjeta de registro profesional, en caso de que el quejante pues tenga esa información, ¿sí? El tercer punto es la dirección, el correo electrónico y el teléfono de la persona que pone la queja. Es decir, si usted va a poner una queja, debe tener el informe, debe tener su dirección, su número telefónico, su correo, que será muy importante en el momento en que al responder la queja lo puedan contactar, ¿no? Entonces esa parte también es muy importante. De igual manera también el número telefónico, la dirección y el correo electrónico del psicólogo, en caso de que por la queja digamos las personas encargadas o los tribunales puedan hacer llegar digamos su respectiva sanción
o la respectiva información sobre la queja al psicólogo, ¿sí? El cuarto punto es una descripción clara, detallada, secuencial de los hechos que llevaron a presentar la queja que la persona en este caso pues está haciendo, ¿no? Está formalizando. Es el tiempo, ¿sí? El modo, el lugar donde se presentaron los hechos. Es muy importante tener como una información muy clara, vuelvo y repito, para que la queja o el informe que se está haciendo quede bien explicado de qué se trata la queja, por qué la persona se está quejando del psicólogo, ¿sí? El quinto punto es importante que si usted tiene pruebas, pues las aporte, ¿no? Entonces este sería como un quinto punto, es decir, aportar las pruebas que tenga en su poder. Eso ayudará mucho por si realmente el psicólogo ha fallado, ¿sí? Y ha cometido una falta, pues con las pruebas sea muchísimo más fácil de pronto de que se le pueda contestar una queja de manera como un soporte. Sí, exactamente. El sexto punto sería informar los medios probatorios que consideren que pueden soportar la queja o informe presentado y que no les sean posibles de aportar. En el caso de ser interpuesta por un abogado, pues obviamente hay que hacer un poder, ¿no? Hay que hacer un poder que le otorga, valga la redundancia, poder para poder llevar a cabo todo este proceso, y obviamente ese poder debe contener la presentación personal del quejoso, ¿sí? Y también tener en cuenta que los escritos de la queja presentados bajo la gravedad de juramento con la imposición de la firma. Siempre debe tener claro que tiene que tener la firma pues de la persona que se está quejando. Alejo, ¿y cómo hago para dirigirme a hacer estas quejas? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, si requieres el informe, quieres llevarlo personalmente, ¿sí? O a través del abogado, como ya había explicado, pues se pueden dirigir al barrio Antiguo Country, ¿no? Esto queda en la carrera 19 8449, ¿sí? La atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde de jornada continua, ¿no? Horario de oficina. Y si realmente, pues digamos, usted quiere hacer toda la queja por medio de la página web, entonces ustedes pueden entrar a la asesor.queja@colsip.org.co, ¿sí? Y también tener en cuenta el número telefónico, que es 310-321-4598. Entonces no es más. Espero que les haya gustado esta corta información y que la tengan en cuenta para que en el caso dado que en algún momento quieran ir ante el psicólogo, pues sepan que tienen unos derechos, ¿sí? Que el psicólogo debe respetar. Sí, claro, Alejo. Pues esperamos que esta información les sirva, que la tengan en cuenta, y agradecemos pues el tiempo que depositaron mirando este video. Muchas gracias. Chao.